Buenas noches. El grupo está conformado por Donis Samaniego, Lauro Montalbán, Jim Simancas y mi persona, Gabriela Caraguay. Continuando con el proyecto de rediseño de la vía Loja-Zamora, el tema a tratar es de volúmenes. Y antes de obtener los volúmenes se deben determinar las áreas. Las áreas de las secciones transversales permiten determinar los volúmenes del suelo. En proyectos nuevos, el movimiento de suelos es uno de los rubros más importantes en el presupuesto de la obra, por lo que se debe realizar con mucha precisión. Las secciones transversales pueden presentarse como en corte cajón, de corte en ladera, en terraplén y sección mixta. Los elementos para el cálculo de las áreas se tienen la cota de trabajo, estacas de talud, la línea de ceros, la cual es un perfil en donde la cota de trabajo es 0 y la cota roja y negra tienen el mismo valor. Y por último, el ancho de banca, que depende del ancho de carriles y espaldones, espesor de la estructura del pavimento, el bombeo y sobreancho. Para la determinación del área de las secciones transversales existen diferentes métodos, como el método del planímetro, figuras geométricas y las coordenadas de los vértices. Para el proyecto se ha utilizado el método de coordenadas de los vértices, el cual consta de una cartera de chaflanes, en la cual el denominador es la distancia a la que está el eje de la vía y en el numerador es la cota de trabajo. Y se puede observar un ejemplo de la abscisa K13 más 650. Comparación de áreas en Civil 3D y en Excel. Obtención de las áreas. Para obtener el área en Civil 3D, nos ayudamos de la herramienta Compute Materials, que a través de nuestro alineamiento pudo obtener los valores de área y volumen tanto para las secciones de corte como para el relleno. Las secciones de corte fueron pintadas de color rojo y las secciones de relleno de un color verde. Para obtener el área en Civil 3D, lo primero que se hizo fue trazar un eje de referencia en el centro de nuestra calzada. A través de este eje se obtuvieron coordenadas tanto para la izquierda como para la derecha. Una vez obtenidas estas coordenadas, realizamos lo que fue la cartera de chaflanes, y a través de esta cartera de chaflanes con el método de cruces se pudo obtener el área en Excel. Podemos apreciar la primera sección en corte. En Civil 3D, marcada de color rojo, y nos da el valor de 88.98 metros cuadrados. En Excel, vuelta con la cartera de chaflanes, teniendo como eje de referencia en 4.8 metros, trazamos 5 puntos en la izquierda y 4 puntos a la derecha. A través del cálculo realizado se pudo obtener un área de 86.759 metros cuadrados, es decir, un área aproximadamente a lo que nos daba el Civil 3D. Sección mixta. En la sección mixta se puede apreciar tanto el corte como el relleno de cada color, rojo y verde. Además, nos arroja el Civil 3D un dato de 23.79 metros cuadrados de corte y de 14.33 metros cuadrados de relleno. Para el cálculo del Excel también se realizó un eje, asimismo a 0.4 metros, exactamente donde pasaba de ser corte a relleno. Se obtuvo en el lado izquierdo lo que fue el corte y en el lado derecho lo que fue el relleno. A través de las coordenadas y las cruces se pudo obtener que para el corte da 23.113 metros cuadrados y para el relleno 12.956 metros cuadrados. Son valores casi similares y en el relleno es donde varía un poco más. Por último, en la sección de relleno, como se puede apreciar toda pintada de verde, el área de relleno nos dio 153.50 metros cuadrados en Civil 3D, y en Excel, vuelta a través de la cartera de chaflanes y con el eje de referencia en 6.23 metros, nos dio un área total de 157.55 metros cuadrados. Los valores son casi similares, solo que en Excel se tiene un poco más de metros, y esto puede ser debido a que en Excel al momento de tomar las coordenadas no se las toma a todos los puntos exactos o posibles que se pueden tomar. Esto puede presentar una variación al final de los resultados, como podemos darnos cuenta ahora. A continuación vamos con la parte de volúmenes. Volúmenes. Los volúmenes de tierra se refieren a la cantidad de suelo que se debe mover durante la construcción de la carretera. Con el modelo digital del terreno, los ingenieros pueden determinar los cortes y rellenos necesarios para lograr una alineación y una pendiente adecuada de la carretera.
Los métodos a emplearse son prismoide, que se utiliza para cuando se tiene una sección de solo corte o relleno, pero es más efectivo en relleno. Piramoide se utiliza cuando se tiene una sección mixta y la otra sección es de corte o relleno. Tronco de pirámide se utiliza cuando se tiene secciones mixtas tanto en la primera como en la segunda área. En la parte inferior encontramos las variables con su respectiva descripción para la aplicación de las fórmulas. Algo importante también de mencionar es que en el caso que exista una recta, la longitud es de 20 metros y en curva es de 10 metros. Para ello, a continuación hablaremos acerca de la aplicación de los volúmenes de carretera en las diferentes secciones que aborda la carretera planteada. Para ello y para una mejor comprensión se ha buscado ejemplificar los tres diferentes tipos de casos que se dan al momento de calcular volúmenes, tanto del tipo prismoide, piramoide y tronco de pirámide, en secciones de relleno, corte y en secciones mixtas. Es importante mencionar que el cálculo se lo ha realizado tanto manualmente con la herramienta de Excel como con el software de Civil 3D. El primer ejemplo se refiere a una sección relleno-relleno, para la cual al ser una curva se ha tomado una longitud de 10 metros, y al ser este tipo de sección se aplica lo que es el método del prismoide. Una vez calculadas las áreas, como se explicó anteriormente, tanto de la abscisa 13600 como de la abscisa 13610, se calcula el volumen usando estas dos áreas de relleno, obteniendo así un valor de 1359.78 metros cúbicos. De la misma manera, se obtuvo sus volúmenes y áreas en Civil 3D, resultados que varían mínimamente con los obtenidos manualmente, tanto en áreas como en volúmenes, tanto de la abscisa 13600 como de la abscisa 13610. En las imágenes se puede identificar los tipos de rellenos que presenta cada una de las secciones, estos se marcan con el color verde, y la variación del volumen de relleno obtenido, que es un valor de 1299.65 metros cúbicos. Para el segundo ejemplo, este aborda secciones mixtas. De la misma manera, al ser una curva se ha tomado una longitud de 10 metros y al ser este tipo de sección se aplica lo que es el método del piramoide para la sección de relleno y el método de prismoide para el corte, una vez calculadas las áreas, tanto de la abscisa 13.650 como de la abscisa 13.660. Se calcula el volumen usando las áreas de relleno y se obtiene un valor de 0.4 metros cúbicos, mientras que para el volumen de corte, aplicando la fórmula del prismoide, se obtiene un valor de 701.05 metros cúbicos. De la misma manera, se obtuvo sus volúmenes y áreas en Civil 3D, resultados que varían mínimamente y de la misma manera se puede apreciar con color rojo los cortes que se realizan y el relleno igualmente. Tanto en áreas como en volúmenes existe una variación. Se obtiene un volumen de 725.26 metros cúbicos para el corte y de 0.59 metros cúbicos para el relleno, valores aproximados a los obtenidos manualmente. De la misma manera, el último ejemplo consta de dos secciones mixtas, las cuales al ser una curva igualmente se ha tomado lo que es la longitud de 10 metros. Y al ser este tipo de sección se aplica lo que es el método de tronco de pirámide, tanto para el corte como para el relleno. Una vez calculadas las áreas, tanto de la abscisa 13.660 como de la abscisa 13.670, se calcula el volumen usando las áreas de corte y relleno, y se obtiene un valor de 46.886 metros cúbicos para el relleno, mientras que para el volumen de corte se obtiene un valor de 372.215 metros cúbicos. De igual forma, se obtuvo sus volúmenes y áreas en Civil 3D, resultados que varían mínimamente tanto en áreas como en volúmenes, obteniendo un volumen de 395.24 metros cúbicos para lo que es el corte y 68.20 metros cúbicos para el relleno, valores que se aproximan a los calculados manualmente. Igualmente, como se puede identificar en las gráficas, lo marcado por el color rojo significa el corte y lo marcado por el color verde es el relleno. Con los ejercicios planteados y los resultados obtenidos en el software de Civil 3D, se identifica que existe una mayor precisión en los datos arrojados por el software, pues al realizar los cálculos manualmente pueden variar ciertas medidas al momento de calcular las áreas. Por tanto, los resultados de volúmenes son aproximados y varían mínimamente. Gracias.